soy Javiera Frías, psicóloga del Departamento de Bienestar, y bueno, el tema que hoy nos convoca es la doble presencia y la coparentalidad. A mí me gustaría que esto sea algo más o menos participativo, ¿ya? Así que todas las camaritas apagadas, veo muchas cámaras y micrófonos apagados, los que se sientan cómodos los invito a encenderlas y que podamos conversar un rato sobre esto. Me gustaría saber si alguno tiene una noción de lo que vamos a hablar o vinieron así como entregándose a cualquiera que sea el tema que vamos a hablar. Parece que partimos desde cero, Javi. ¿Partimos ya? Bueno. Coparentalidad tiene que ver, en su nombre igual es más o menos claro, con el hecho de que ambos padres se hagan cargo por igual o de manera equitativa en todas las actividades que conciernen a los niños, ¿ya? Que ambos participen de manera activa de estas actividades. Y bueno, ahora como algo anecdótico, coparentalidad ha salido casi como una tendencia últimamente, se está usando el término para referirse a dos personas que no tienen una relación de pareja, pero quieren tener un hijo en común. Pero finalmente también funciona, porque son los principios que implican el llevar una buena crianza, sean o no sean pareja. Así que pueden ser padres que están juntos, padres que están separados, o personas que no son pareja y quieren ser padres, como ha salido esta como moda últimamente. Eso. La doble presencia se relaciona con el hecho de estar en el trabajo en general, pero todo el tiempo pensando e intentando resolver cosas del hogar o teniendo que incluso ocuparnos de cosas del hogar de manera simultánea. Es cuando, por ejemplo, estamos en el trabajo y nos llaman del colegio porque, no sé, el niño tuvo un accidente o se siente enfermo, hay que ir a buscarlo y hay que hacer esto, esas situaciones siempre como que traen problemas. Entonces la doble presencia tiene que ver con eso. Y para contextualizar esos temas, a mí me gustaría primero hablar en términos generales del machismo, ¿ya? Machismo y feminismo. Es imposible que no toque estos temas porque siento que es importante enmarcar esto dentro de la problemática más macro. Y bueno, el machismo como fenómeno que intenta como exagerar y resaltar las características masculinas y la superioridad del hombre por sobre la mujer. A partir de esto nace el movimiento feminista, que implica como un proceso de toma de conciencia de un colectivo de mujeres sobre esta opresión y dominación de los hombres, ¿ya? Y que mueve a actuar a las mujeres para liberarnos de estas ideas, de esta opresión, ¿ya? Y bueno, esto sucede principalmente porque vivimos en una sociedad que fue construida por hombres y para hombres, y donde la mujer queda en un rol más de sumisión y un poco al servicio del hombre. Ese fue el rol que se nos entregó siglos atrás. Y que de alguna forma parte de eso se mantiene. Harto hemos evolucionado, han pasado hartos años, pero hay cosas que todavía se mantienen. No sé si alguien quiere opinar algo al respecto, ¿qué tanto sienten que hemos avanzado en este sentido? Javiera, Bueno, son libres. ¿Ah? sí, yo, Paola, a ratos, respecto de tu pregunta, yo creo que a ratos sentimos que hemos avanzado bastante.
sentimos que como sociedad hemos dado grandes pasos, pero a ratos, a otros ratos, es como queda como una sensación muy amarga de que en realidad no es tanto lo que se avanza. A veces tenemos como la tendencia de pensar que sí y si nos comparamos con los inicios, ¿cierto?, de las civilizaciones, puede ser, pero creo que falta todavía mucho que hacer en este tema. Entonces, eso es importante tenerlo ahí también en la retina para poder construir un poco más. Sí, gracias, Pau. Creo que, de hecho, hubo en algún momento una especie de avance. La mujer participaba bastante del mundo laboral hace unos años y cuando la Primera, Segunda Guerra Mundial, cuando los hombres se fueron a la guerra, las mujeres tuvieron que incluirse en el mundo laboral para que la sociedad siguiera funcionando. Pero después cuando los hombres vuelven de la guerra, dejan a un lado a las mujeres para que ellos retomen sus puestos de trabajo. Entonces esa inclusión llegó hasta ahí, se vio interrumpida y nuevas mujeres fuimos desplazadas a las labores domésticas, la cocina y la doble presencia. La doble presencia es este fenómeno en el que recae en una misma persona la necesidad de responder a demandas del trabajo doméstico y del trabajo remunerado. ¿Ya? A ver, voy a compartirles aquí una imagen. Tenganme paciencia, que no soy muy rápida en esto. Pero ahí está. Entonces, esta doble carga de trámite lo podemos asociar a aparición de síntomas como fatiga, estrés, tensión, sentimientos de insatisfacción con la vida, con el día a día, sentimientos de culpa, se asocia también a ausentismo laboral. Y bueno, acá, como la imagen muestra, el problema es que esperamos que la mujer trabaje como si no tuviese hijos y críen como si no tuviesen que trabajar. Es importante igual rescatar que la doble presencia no es algo de los hombres también, pero sin duda nos vemos mucho más afectadas al realizar una labor mucho mayor, a pasar mayor cantidad de horas dedicadas a las labores de la casa, ¿ya? Este es como un multitask llevado ya al extremo. Esto nos impide estar presentes y enfocados en cualquier actividad que estemos realizando en el momento, porque es como una intranquilidad constante. No sé si han escuchado alguno del mindfulness. Diana, creo que hubo una charla hace poquito de mindfulness. Fue una Ya, lo que meditación, sucede acá es exactamente lo opuesto al mindfulness. Es lo opuesto. ¿Por qué? Porque el mindfulness quiere decir atención plena o conciencia plena, y lo que acá hacemos es estar en el trabajo pensando en los niños, en la casa, en que colgué la ropa afuera y se puso a llover, en que todas esas cosas, y en el trabajo también pensando en el informe que todavía tengo pendiente, en el mail que en la mañana se me olvidó, cosas que no hemos hecho y no nos permite vivir el momento presente. Y bueno, ahí María Bernarda dice que nos vamos a sentir identificadas, así que sí, yo por eso les iba a pedir su participación. Creo que es importante que quienes quieran compartan algunas experiencias y podamos conversar. Entonces, miren, acá hay un gráfico, por ejemplo, de Chile, esto es del 2017,
y dice que las mujeres usan el doble de tiempo que los hombres en las tareas domésticas, y como no hay tanta brecha en otro tipo de cosas. Las mujeres quizás el promedio de trabajo remunerado es 1 hora y media menor, pero el total, en la carga global, las mujeres terminamos trabajando bastantes horas más que los hombres, ¿ya? Y se ha dado, por ejemplo, que a ver, en Estados Unidos se estudió, yo iba a compartir, se me hace difícil compartir todas las cosas que he ido viendo, así que les voy a contar. En Estados Unidos se hizo un estudio y incluso en los adolescentes se ve esta diferencia. Los niños hacen menos trabajo doméstico que las niñas, ¿ya? Niños como de 14, 15 años, aproximadamente la mitad. Y en Argentina, por ejemplo, se ha visto, hay un aumento en la cantidad de hombres que participan en las labores domésticas, pero no en la cantidad de tiempo. No sé si me explico con esto. Antes el promedio era 2 horas de los hombres y como 5 las mujeres. Y ahora hay más hombres que participan, pero su participación sigue siendo de 2 horas. Entonces el tiempo tampoco ha cambiado. Siguen participando en proporción mucho menos que las mujeres. Entonces, queda importante en esto. ¿Y por qué? Porque, como les decía, primero, hace años, eran solo los hombres, era quizás un poco más equitativo, por decirlo de alguna forma, porque los hombres se dedicaban al trabajo remunerado y las mujeres estábamos en el ámbito doméstico, pero con los años nos fuimos incorporando en el mundo remunerado, del trabajo remunerado, pero la incorporación de los hombres al mundo del trabajo doméstico no ha sido proporcional a nuestra incorporación. Entonces va pasando esto, que trabajamos muchas más horas que ellos. Ahora, me gustaría aquí hacerles nuevamente un par de preguntas, vamos a ver si alguien se anima. Por ejemplo, si alguna de ustedes, a las mujeres que están presentes, si alguna de ustedes se ausenta de la casa, tiene un accidente o por algún motivo no puede realizar alguna tarea doméstica, ¿queda esa tarea sin hacer? ¿Les ha ocurrido eso? Sí, mueven por acá la cabeza, a ver, no los veo a todos, pero no sé si les pasará, si alguien se siente identificado. Depende de la tarea, yo creo. Depende, por ejemplo, Ya. en mi caso, bueno, yo soy casada, tenemos un hijito de 2 años y medio, entonces ambos trabajamos y mi marido particularmente trabaja por turno. Entonces, cuando hay cosas que yo tengo que hacer sola y tengo que encargarle que se preocupe de bañar al bebé, perfecto. O sea, yo sé que voy a llegar y el bebé va a estar bañado, cambiado y todo. Pero quizás si le encargo otros temas de, por ejemplo, cocinar, no. No, entonces yo creo que va a depender de la tarea. La ayuda está, pero hay que saber que cada uno también puede aportar en lo suyo y bienvenido es en lo que puede hacer. Se agradece. Ya. Y mira, de lo que tú mencionas, yo puedo rescatar 2 cosas súper importantes. Primero, él se agradece lo que puede hacer. No, no sé si sea algo que haya que agradecer, porque en realidad es una obligación de ambos. Escuchando acá. Pero bueno, sí, es una obligación de ambos, así que no es como ocurre mucho esto de mi marido me ayuda, o el marido que efectivamente contribuye en labores del hogar, es como que se ponen una medalla de no, si yo ayudo y se jactan de eso, siendo que no es una ayuda. Y por otra parte, también sucede este fenómeno bien curioso de que las mujeres somos las que estamos preocupadas de las cosas que se tienen que hacer. Por ejemplo, tú dices, yo le encargo a él que bañe a nuestro pequeñito, o yo le pido que haga esto. Entonces, es como que siempre igual somos nosotras las que estamos preocupadas de lo que se debe hacer.
aunque deleguemos responsabilidades a los otros, recae en la mujer la preocupación de decir, hoy, no sé, las persianas están sucias, hace falta limpiar esto, no hemos pasado la aspiradora hace días, podrías hacerlo y ya. Él contribuye, pero muchas veces no nace de él el tener la iniciativa de hacerlo. Y también es una preocupación eso, el estar pensando en todo lo que está pendiente. Así que parte de ahí esa situación de inequidad. La doble presencia. Es complejo porque muchas veces no hay demasiado control frente a esto. Ahora, yo sí he escuchado que con el teletrabajo varias personas creen que han encontrado que esta situación quizás ha disminuido. No sé si será la percepción de ustedes, ¿ha disminuido o ha aumentado? Bueno, las personas con niños sienten que quizás ha aumentado la presión. Y yo creo que al contrario que con respecto a la disminución de doble presencia. Igual de parte de dirección de personal se realizó una encuesta en la cual se levanta un poco el sentimiento que va en torno a esto, y una de las cosas importantes que, como puntos críticos importantes y fundamentales que se presentan, sobre todo es a los padres y madres. Y ahí obviamente Sí, nos da algo, nos muestra algo que no es necesariamente femenino, sino que ha sido como una doble presencia de los dos sexos, no binario, digamos, o sea, de los dos sexos. Sobre todo las personas que están criando, tienen niños, niñas y adolescentes que sí, están teniendo como clases. Es como un punto súper complicaciones crítico con las porque clases tiene, también. claro, necesitan ayuda, obviamente, como en esto, en hacer las clases. De hecho, revisé el estudio que hicieron ustedes y aparecía la doble presencia como un factor importante. Pero he leído igual en otros estudios que reportan una disminución de la doble presencia por el hecho de poder combinar esto o estar más en casa. Pero sí, para las personas con niños ha sido un periodo crítico. Eso sí, no se puede negar. Y bueno, ¿qué podemos hacer frente a esta situación? Que es bien complementar, controlar los tiempos que destinamos al trabajo remunerado, dentro de lo que se pueda. Yo sé que es súper complicado manejar eso, pero intentar poner límites, por ejemplo, de horarios. Trabajar el horario que me corresponde o trabajar hasta cierta hora, si es que no tengo horario, también ponernos límites, ¿ya? Después. Y poder dejar de lado el celular, el correo electrónico, los WhatsApp laborales, a cierta hora darnos ese respiro. No podemos continuar y continuar y continuar como unas máquinas sin darnos ese descanso, porque realmente terminamos enfermándonos. Pero ¿cómo uno logra ese equilibrio, por ejemplo? Que yo en mi caso vivo sola con mi hija y, y yo, por ejemplo, trato de organizar mis reuniones con el equipo, en este caso de Sala Cuna, en las tardes, porque en las mañanas ella tiene clase y es chica, entonces igual uno tiene que estar presente en sus clases. Pero no solo la clase, sino que también es la tarea posterior a la clase. Entonces, además está todo el trabajo y dónde está el equilibrio o cómo uno logra ese equilibrio de decir, ya voy a poner esta hora si efectivamente algunas cosas quedan en el aire que tú igual tienes que hacerlo, porque el día te va consumiendo, porque además, como dices, también está las labores del hogar, donde obviamente en mi caso personal, si Sí. yo no cocino o no sé, no lo va a hacer nadie, entonces eh, es difícil lograr un equilibrio de horarios, de poder desconectarse, de lograr una rutina donde uno logre finalmente desconectarse completamente de lo que tiene que hacer. Se juntan mucho, entonces, ¿cómo poder lograr eso? Sí, lo
importante es efectivamente tener una rutina, armar una rutina y no hay una fórmula específica. La mejor rutina va a ser la que funcione para ti. Lo que tú puedas acomodar y ver que funciona para tu familia. O sea, si dices que, claro, como organizas las reuniones para la tarde, que en la mañana quizás ayudas a tu hija con las tareas o con las clases, eso es más o menos de trabajo en las tardes. Yo he escuchado a muchas personas que siguen funcionando hasta que terminan quizás con su labor o hasta siguen trabajando hasta las 2 de la mañana. De verdad, he escuchado a muchos que siguen trabajando hasta esas horas y al otro día se despiertaría y es hacer pausas activas algunos minutos, tratar de enfocarnos en lo que estamos haciendo, buscar, por ejemplo, nuestro horario de mayor productividad. Hay algunas personas que funcionan muy bien y son muy productivos en la mañana, otros que en realidad funcionan más después de las 5 de la tarde, ese es su horario como peak de funcionalidad, y aprovechar esos horarios así de trabajar a full y también respetar nuestros periodos de descanso. Buscar la instancia de tener periodos de descanso y respetarlos, porque implica un respeto hacia nosotros mismos también. Javiera, Bueno, descanso que es necesario. ¿Sí? Javiera, No sé quién me habla. A ver, María María Bernarda. Bernal. sí, sí. No sé si podríamos obtener algún testimonio de los varones que nos acompañan, que es Gabriel, Leonardo, Javier, para ver de qué forma viven ellos este tema de la doble presencia. No sé si alguno de los varones se atreve. Sí, sería súper interesante escuchar alguno. Hola, buenas tardes. Mi nombre es ¿Qué tal, Gabriel Gabriel? Nostroza. Hola, yo soy del Hola. campus Patagonia. Hola, hola, del Bienvenido, Coyhaique. Gracias, bienvenido. muchas gracias. Y eh, bueno, en mi caso, a mí me interesa este tema porque, eh, bueno, tengo 3 hijos. La mayor tiene 21, el del medio tiene 15 y la menor tiene 9. Eh, Tengo tutela compartida con la mamá, estamos separados con la mamá y cada cierto tiempo nos compartimos, ¿no? La mitad del tiempo están con la mamá y la mitad del tiempo están conmigo los niños. Entonces, bueno, en primer lugar, me siento bien después de ver las estadísticas, los gráficos que nos mostró Javier al principio en relación a la cantidad de tiempo y de trabajo doméstico que le dedica el hombre en comparación a la mujer, porque creo que si bien es cierto, aún me falta mucho, pero reconozco en mí que yo cocino, que estoy preocupado de los estudios de mis hijos y le hago seguimiento a los estudios y trato de dar lo mejor de mí para poder cumplir tanto con el trabajo laboral remunerado como con el trabajo doméstico. Y entonces me siento bien por eso porque creo que hago las cosas, me falta mejorar, pero sin embargo estoy ahí presente con el tema doméstico, con el tema de la cocina, cocino y alimento a mis hijos y estoy ahí pendiente de las clases, sobre todo de la menor, de la más pequeñita, y por supuesto que por ahí también a veces uno falla, po.
porque también, por ejemplo, sobre todo con las clases que como bien decía Carolina, igual, por ejemplo, en mi caso, como mi niña es menor, tengo que estar ahí como súper atenta a que se conecta a la clase en la hora que corresponde y luego vienen las tareas, po. Y después, claro, estás en la clase y después tienes que hacerle seguimiento y acompañar a tu hija, en mi caso, a que desarrolle las tareas, y por ahí se complica la cosa, porque como que siento que hay como en este tiempo de teletrabajo, por un lado, y siento que a veces como que uno trata de cumplir con todo y en realidad te vas dando cuenta que uno no es una máquina, pues, y a veces uno se atrasa con las cosas de mi hija, y yo me he atrasado en algunas tareas que ella tiene que enviar y no las envía, qué sé yo. Y también a veces me atraso también hasta con mi propio trabajo, porque igual, o sea, no es fácil, pues no es fácil compaginar las dos cosas de estar cumpliendo, tratando de cumplir con el tema remunerado laboral y con el tema doméstico. Entonces, ahí también mi inquietud y mi interés es ver cómo logro desarrollar ciertas habilidades para poder ser más eficiente en el uso del tiempo, por un lado, eh, de tal manera de que el sistema funcione bien, por todos lados. Entonces, por eso estoy acá, porque me interesa el tema de poder desarrollar ciertas habilidades. Y por otro lado, como les decía en un comienzo, igual me siento bien, y con eso termino, porque igual creo que he hecho lo mejor de mí, mi mejor esfuerzo, y por supuesto que me falta mucho por mejorar, pero creo que soy como súper responsable en el tema doméstico, en el tema de mis hijos y en el tema laboral. Y por supuesto que dentro de eso uno falla y a veces se atrasa, a veces se equivoca, como todo el mundo, porque somos seres humanos. Así que eso, Gracias por su gracias. testimonio, Muchas súper gracias. interesante. Ay, sí, Gracias a gracias ustedes. Gabriel por compartir tu experiencia. Y bueno, ¿qué se puede hacer para aumentar la productividad, como dices tú? Lo principal es, como les decía, buscar lo que más les funciona a ustedes, buscar los momentos en los que mejor funcionan, en los que mejor producen, que implica el estar 25 minutos 100% enfocados en una actividad, luego te tomas un descanso de 5, donde puedes hacer estiramientos, pausa activa, ejercicios de respiración, donde tratemos de aplicar un poquito estas cosas del mindfulness, de estar presente en el momento y sentir lo que pasa con nuestro cuerpo y tratar de desenfocarnos del trabajo por un ratito, 5 minutos. Después volver a retomar 25 minutos más el trabajo. En general recomiendan esos plazos de Javiera, tiempo. Y quizás también la posibilidad escucho, de incorporar a todos los miembros de la familia. No es que a mí me resulte, pero yo quisiera, yo tengo en casa 2 hijos adolescentes de 16 y 18 que perfectamente pudieran apoyar y la verdad que es como bastante difícil que ellos voluntariamente apoyen. Porque dejar bajo uno la responsabilidad de cumplir en el trabajo, en el caso de nosotros en Bienestar estamos todo el día trabajando, también tenemos las mujeres y uno de nuestros varones que trabaja con nosotros también cumple las funciones con sus hijos, igual que Gabriel. Entonces, de repente faltan manos para hacer las cosas operativas, mantener el aseo de la casa,
despolvar, lavar loza, cocinar, hacer pan, por el lado de la pega, contestar los correos del jefe, atender a la gente, en reuniones por WhatsApp, capacitación, etcétera, etcétera. Mucha pega. Lamentablemente los jóvenes no tienen te pueden ver desarmándote y la verdad que no se van a comedir, como uno dice. Entonces eso a mí me cuesta. Yo les pido, sí, tengo uno que le pido que pase aspiradora, pero si no le digo todos los días, no la pasa. Ujú. Tengo una que le encargo que ordene su pieza y que lave la loza, pero si no estoy todos los días recordándole, no lo hace. Entonces, ahí cuesta un poco hacerles sentir a los adolescentes la necesidad de que ellos también hagan tareas en el hogar, porque también son parte de la familia y que los padres en trabajo remoto o en trabajo presencial están igual de cansados. Sumado a todo el tema de salud emocional que conlleva el hecho de ya estar 6 meses confinados dentro de una casa, es mayor el estrés y la dinámica familiar positiva o favorable se pone en riesgo. Entonces es un tema muy complejo. Pero por lo menos en mi caso, yo tengo la ayuda, o a veces pienso que mi marido tiene la ayuda mía, porque en realidad él hace más que yo. Pero bueno, hay casos y casos. Eso yo les puedo compartir. Está sin volumen, Caro. Ay, ¿cómo le digo que está sin volumen? Ahí, volví. Ay, sí. Te decía María Bernarda que, claro, lo que tú mencionas es algo que se da súper frecuentemente y de hecho yo iba a llegar a eso. Una de las soluciones de las soluciones más importantes, es que todos los miembros de la familia participen de manera equitativa dentro de lo posible en las actividades del hogar y que se hagan partícipes y responsables de esto, en el fondo tener una conversación y que se les haga saber la importancia de que ellos participen. Con los niños se puede hacer también. Los niños, incluso pequeños, pueden aportar en distintas cosas. Se les puede ir dando tareas de acuerdo a lo que ellos puedan hacer de acuerdo a su edad. Regar las plantas, tener pequeñas responsabilidades en un niño pequeño. Por ejemplo, son cosas que pueden hacer también. Tener una conversación familiar, armarse una especie de calendario, donde algunos les toque una labor una semana, a otros les toque otra, se vayan turnando, vayan viendo qué se les hace más fácil, qué les acomoda. Y los adolescentes es súper importante negociar, no mostrarlo, yo siempre lo digo como un castigo, pero sí decirles, mira, hay normas, aquí tenemos reglas, así que por ejemplo, tú después de lavar la loza puedes jugar Play. Y no es que yo te esté castigando porque no lavaste la loza, sino que las reglas son así. Después de hacer esto, se puede hacer esto otro, pero si no, no lo obtienes. Y negociamos con ellos de esa forma su participación en algunas cosas de la casa. ¿Ya? Y bueno, entre adultos las tareas igual deberían ser equitativas y tratar de todos estar participando. Y también es súper importante compartir los tiempos de descanso, buscar momentos en los que todos podamos estar también compartiendo, hacer algo en familia, porque igual sería injusto que haya una persona sentada en el sillón mirando tele y el otro, hablemos de una pareja, por ejemplo. La otra persona de la pareja está, no sé,
echando la ropa a la lavadora, lavando los platos, y que el otro esté descansando, por muy cansado que haya llegado quizás del trabajo, a lo mejor sería importante compartir ese momento de descanso y después cuando los dos se sientan cómodos, bien y descansados, hacer juntos las tareas que están pendientes. Tener como periodos de hacer juntos cosas de la casa y luego tener periodos compartidos de descanso también. Así que eso, bueno, y el tema de la participación de los niños, o sea, de la participación en el cuidado de los niños, perdón, hablando de la coparentalidad. Es, como les decía, independiente de si los padres viven juntos o separados, este sentido de coparentalidad. Pero aquí les quiero compartir un gráfico que igual me parece muy importante. Esta información por si acaso la saqué de Chile Crece Contigo. Y bueno, ahí se pueden dar cuenta que está la división de las tareas en el cuidado de los niños. Prácticamente en todas la mamá hace más, en la única donde el papá hace un poquitito más es jugar. El resto, todo lo que implica asear, vestir, dar de comer, acostar, llevar al baño, cuidar por enfermedad, en todas está la mamá nuevamente muchísimo más involucrada. La cantidad de horas dobla o triplica la dedicación que le prestan los hombres a esto. Y bueno, esto implica también lo anterior en la complicación de la doble presencia. Estamos hablando nuevamente del mismo problema, por eso tratamos estas temáticas juntas. De hecho, hay muchas mujeres que deciden no trabajar, o sea, no sé si es una decisión, pero que quedan fuera del ámbito laboral por tener que hacerse cargo de los niños. Eso ocurre muy frecuentemente. Y esto nuevamente dado por la brecha salarial muchas veces, porque si mi marido gana más es mejor que yo me quede en la casa. El tema de que las mujeres hagan más cargo del cuidado de los niños también influye en la brecha salarial, entonces hablamos de una circularidad, que una cosa influye a la otra y finalmente no paramos. Es un problema que se acrecenta y que no hay mucha solución si no se cambia la forma de hacer las cosas en la familia. Bueno, la coparentalidad en sí considera, además de los deberes que tienen los padres y madres, también los deberes y derechos de cada uno, incluyendo los derechos de los niños, obviamente, porque además de esto ser una responsabilidad de ambos, también cada uno tiene el derecho a ejercer su rol y asimismo los niños tienen el derecho de crecer con ambos padres tan involucrados el uno como el otro, ¿ya? El rol del niño también ha cambiado a través del tiempo, porque ahora es visto como un sujeto de derechos. Antes sucedía que el niño no tenía ni voz ni voto en la casa, y ahora creo que hemos cambiado y evolucionado también en eso, en hacerlo mucho más partícipe de cosas que son importantes y que aunque sean pequeños ellos igual pueden tener una opinión. Y bueno, esta cultura en la que hemos crecido, que todavía pone a la mujer como la principal cuidadora, también deja de lado quizás a los hombres que quieren ejercer más su rol como papá, porque no digo que todos estén desmotivados. Hay muchos papás que quieren asumir un rol más activo, pero sin embargo, de alguna forma se secundariza ese rol y se asume que es reemplazable, que no es tan importante como el de la mamá, o que la mamá va a hacer mejor ese trabajo que el papá. Entonces siguen quedando en Ahora segundo la plano en estructura, este tema de Fabi, la paternidad por una u otra cosa. en una estructura familiar, porque
bueno, esto Sí, como de la coparentalidad se está aprendiendo, o sea, es nuevo y esta es como división de ujú, tareas y tratar como un poco de hacer más equitativo las funciones y las labores tanto de crianza como de cuidado interno en la familia. ¿Cómo se puede llegar a, a que esto se produzca, hacer más equitativas las tareas? Porque es todo como un proceso de deconstrucción y construcción, o sea, como y un, implica, yo siento, en primer lugar, sensibilizarnos de esta problemática, entender que es algo que afecta a todos y crear conciencia de, de lo problemático que es. ¿Por qué? Porque de esto tú puedes pensar que es algo que afecta solo a la persona que está cuidando al niño, pero el niño también se ve afectado por eso, porque que haya un cuidador exclusivo de un niño y que además tiene que trabajar y además tiene que hacer otras cosas, provoca un aumento en el nivel de estrés. Ocurre que a veces nos descarguemos con los niños, no respondamos quizás de la mejor manera. Entonces, de hecho, las cifras de violencia intrafamiliar han aumentado muchísimo en este tiempo de cuarentena. No solo la violencia de género, la violencia hacia los niños también. Entonces, implica el crear esa conciencia y saber que igual esto implica en el bienestar de los niños y no es solo una cosa como de quedarme, de comodidad y de aceptar las cosas como son, como han funcionado siempre. El cómo llevarlo a cabo tiene que implicar bastantes acuerdos y, por ejemplo, división en algunas tareas, pero aquí no quiero hablar de división como que yo me hago cargo de la parte de educación, tú te haces cargo de la parte, no sé, alimentación, higiene, sino que tratar de ambos padres, en la medida de lo que puedan, o ir alternándose, que ambos participen en todas las esferas que involucren al niño, ¿ya? No que dejen ciertas cosas de lado y haya como exclusividad en las responsabilidades, sino que todos puedan hacerse cargo. Eh, Aquí igual he visto como harta resistencia por parte de algunas mujeres, como que a veces nos ponemos reclamonas en algunas cosas, o sea, reclamar lo que es justo, obviamente, pero también cuando, por ejemplo, se discute temas de custodia compartida o situaciones por el estilo, ya hablando de algo más legal, que no es mi área, por supuesto, eh, muchas lo ven como una pérdida personal, como que, no sé, me están quitando a mi hijo o es algo que no corresponde y el niño es tan hijo de la mamá como del papá. Y de hecho se presta también para que se pueda dar esta cosa compartida, como lo que decía Gabriel, y que él se hace responsable quizás toda una semana o cada 2 semanas, no sé cuánto tiempo es, pero se haga responsable de lo bonito y lo feo de ser padre, y también de pasarlo bien de ese tipo de tareas, porque usualmente ocurre mucho acá en Chile al menos, que la mamá se hace cargo de toda la parte más tediosa, de poner reglas, de las tareas, el aseo, de la organización de horarios, el hacer tareas con los niños. Y después me refiero aquí a papás separados. El papá cada 15 días tiene un fin de semana y lleva a los niños al mall a pasarlo bien y es el mejor papá del mundo. Porque claro, tienen ese tiempo que es de pasarlo bien y la mamá se lleva el rato feo. Entonces, yo siento que igual ahí nosotras también tenemos que quizás aprender a ceder un poco en este rol, como que nos quejamos, pero también no nos gusta soltarlo, como del tener el control de la crianza o de algunas cosas de la casa. No sé qué Gaby, y opinan aquí tú, al como respecto. en tu experiencia con los casos que has tenido y sobre todo ahora como en tiempo de pandemia, ¿cuál ha sido como las cosas, los resultados que has visto o la sintomatología que ha tenido la gente como
para enfrentar esta doble presencia y el aumento como de tareas? ¿Cómo, perdón, de la doble presencia? Sí, ¿cuáles son como los resultados que han producido como en la salud mental, esto como del aumento de la carga laboral, de la doble presencia, de las miles de tareas? Bueno, aumento del estrés, aumento de síntomas de ansiedad, de no querer saber nada con el trabajo, sintomatología depresiva también. Ha habido un aumento en todo ese tipo de demandas, muchas asociadas al trabajo o a la imposibilidad de compatibilizar las dos cosas. Pero generalmente, a menos que haya un problema mayor, digamos, estableciendo algún tipo de rutina, el aceptando quizás los fallos, dejando de ser tan perfeccionista en muchas cosas, en que si a veces algo quedó sin hacer en la casa, por ejemplo, quedé sin hacer y poder irnos a dormir tranquilos con eso, igual hay como un aprendizaje y no es que el estrés baje del todo, pero ayuda bastante, como el aprender a aceptar que simplemente estamos en una situación más compleja, porque no hay nadie que nos vaya a venir a solucionar las cosas que ahora, de las que estamos a cargo en el fondo, que, no sé, otras veces, en circunstancias normales, los niños van al colegio, al jardín, y podemos hacer ese tipo de cosas, labores del hogar o del trabajo tranquilos, y ahora no existe esa separación, está todo en la casa, todo lo complejo ocurre en la casa, entonces lo importante es aprender a compatibilizar y hacer que la familia contribuya dentro de lo posible a, a generar algún cambio, que todos participen. A ver, yo quiero hacer un aporte. Bueno, aquí estamos hablando en una situación de normalidad familiar, entre comillas, donde está la mamá con los hijos si están separados frecuentemente o a través de tuición compartida. em, eh, pero yo sé a través de los casos sociales que he atendido que hay personas que, por ejemplo, varones que les ha sido imposible ver a sus hijos hace 5 o 6 meses por el periodo de la pandemia, porque recuérdense que hay tantas restricciones, que la cuarentena, que el toque de queda, no aquí, afortunadamente en Valdivia no, pero en ciudades más grandes, en Santiago hay comunas que están con cuarentena, y si vive un niñito ahí, el papá no lo puede ir a ver, o si lo va a ver, después tiene que hacer 14 días de cuarentena por si acaso. Entonces, hay situaciones muy complejas que nos ha tocado ver y saber cómo se ha resentido la familia a raíz de estas situaciones. Eh, Otro caso que atendí ayer, de una señora que estaba como muy deprimida, ella ya tiene los hijos grandes, no viven con ella, pero me decía que estaba muy deprimida porque estaba sola todo el día. em, y yo le pregunto, ¿pero y su esposo? No, si él justo cuando pasó esto estaba en Viña del Mar y no ha podido salir de ahí. Em, entonces, hay varias situaciones que nos dejan como para pensar. em, eh, hay otros casos donde no hemos podido ver a los papás hace 6 meses, a la mamá en este caso, en estos 6 meses porque es una anciana de 85 años y uno no puede ir porque pudiera contagiarla de algún resfrío y ese resfrío para ella
se puede transformar en otra cosa, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas situaciones dolorosas, hay muchas situaciones que están provocando un estrés generalizado. em, eh, y dentro de todo esto que comento, lo que a mí más me afectó en su momento fue que la familia que tenía la tuición compartida, el padre no se ha podido acercar a su hijo porque vive en una comuna que parece que todavía está en cuarentena más encima. Es de las porfiadas la comuna, entonces eso como que no se ha visibilizado, no se ha comentado, yo no lo he escuchado, yo lo comento porque yo lo recibí en una atención de caso, esta información, pero creo que no se ha comentado. Y eso es como más difícil quizás de soportar que la doble presencia, porque al final, bueno, uno igual termina estresada, pero cumple en el trabajo, cumple en la casa, a medias, pero cumple, aunque hayan arroz con salchicha 3 veces a la semana, pero por lo menos se cumplen los objetivos, no como uno quisiera, pero los seres humanos somos capaces de salir eh, favorablemente de las pruebas que se nos ponen en el camino, creo yo. Sí, de hecho, somos seres de adaptación, así que a veces nos toma un tiempo, implica aparición de síntomas cuando nos desajustamos, pero finalmente logramos adaptarnos igual a estas nuevas normalidades que van apareciendo igual. Es el beneficio de ser humano, lo que nos hace distintos a los otros animales en algunas ocasiones. La capacidad de constantemente estar desarrollándonos y adaptándonos a distintas circunstancias, a distintas, no sé, yo a lo mejor no había considerado tanto, pero igual es fuerte. Nosotros no estamos viviendo esa realidad acá en Valdivia, hemos estado mucho más relajados en ese sentido, en la cuarentena. Una cuarentena a medias porque las personas igual salen, uno ve a hartas personas en el supermercado, en el centro, no hemos tenido una restricción tan importante. Ahora con las familias que están separadas, que de repente uno no puede ir a ver a los hijos o a los abuelos o a alguien con síntomas de asma, por ejemplo, o cualquier otro tipo de síntoma respiratorio, pero que es muy común el asma en los niños, hay que tener mucho más cuidado ahí y en esas ocasiones no nos podemos visitar. Y lo importante es fomentar, continuar igual con el contacto, hacer videollamadas a diario, tratar de mantener la relación a pesar de que no sea en vivo y en directo, que no sea una cosa presencial, sino que estar en constante contacto, igual utilizando estos medios digitales que tanto nos han servido ahora, que muchos antes no usaban y ahora se han tenido que adaptar. Pero como decía, somos seres de adaptación. Es como nuestra gracia. Y bueno, no sé si alguien más quiere compartir algo. Seguimos entonces con el tema que estábamos hablando de la coparentalidad, que también es importante. Bueno, como mencionaba, hemos crecido entonces bajo esta influencia cultural donde la madre se lleva el mayor peso. Hay padres que participan, padres que no tienen tanto interés en participar porque quizás no se han hecho tan conscientes de su importancia. Hay otros que sí, pero sin embargo se han hecho estudios de la importancia que tiene el tener más de un cuidador para los niños, más allá de su género o de quién sea, más de un cuidador. Puede ser alguien
las familias son tan diversas que aquí en general hemos estado hablando como de mamá y papá, pero muchos niños viven con la mamá y con los abuelos, otros viven solo con los abuelos, solo con el papá, con tíos. Así que, y el tener más de un cuidador es súper beneficioso para los niños. Y bueno, entre esos beneficios está que los niños, si es que esta coparentalidad o crianza respetuosa y responsable entre todos los miembros que participan se hace de una manera adecuada, los niños en general son más sanos, con mejor autoestima, mejores habilidades sociales, em, se asocia mejor rendimiento académico, menor probabilidad de aparición de conductas de riesgo cuando hay varias personas preocupadas por su bienestar. Les enseñamos a relacionarse también en el respeto, que es muy importante. Promueve un vínculo más sólido entre los papás o cuidadores y los hijos, un vínculo sólido en el tiempo, me refiero. A que después, cuando ellos son más grandes, siguen teniendo esa relación cercana con los papás o con los cuidadores. Y bueno, también el tema de, bueno, para los papás es importante, también los papás nos vemos beneficiados, ¿de qué manera? O los cuidadores nos vemos beneficiados, porque baja el nivel de estrés a mayor participación de ambos padres o de otros cuidadores, baja el nivel de estrés, como les decía, de ser un cuidador exclusivo, de que una sola persona se haga cargo del cuidado absoluto. ¿Cómo logramos, cómo nos encaminamos hacia esta coparentalidad? Lo primero aquí es poner a el niño como protagonista. Eso es una como frase importante o algo que recordar. El velar por su bienestar primero, porque también los adultos acomodamos bastante los horarios o las cosas que vamos a ir haciendo, las actividades en base a nuestro beneficio, bueno, también pensando en todo esto del trabajo, que también se nos complica, pero tomamos muchas decisiones pensando en nuestro beneficio y no en lo que realmente le haría bien a los niños. Entonces, para fomentar esta coparentalidad responsable, tenemos que pensar primero en el bienestar de los niños. ¿Ya? En el caso de los papás separados también ocurre mucho que cuando se llevan mal especialmente dicen ya que la otra persona se las arregle mientras le toca a él o a ella, y resulta que no, porque esto perjudica a los niños en general. Entonces la idea es que la relación sea lo más respetuosa y colaborativa que se pueda, ¿ya? Que no se generen estas como luchas de poder. Es importante llegar a acuerdos respecto a todos los temas importantes de la crianza, coordinarse con las tareas, los horarios, los entornos predecibles y estables generan un menor nivel de ansiedad en los niños y también en los cuidadores, porque si para nosotros las cosas son estables y ordenadas, en general nos estresamos menos también. Y bueno, eso, y hacer partícipe de esto, como les decía, a todos los miembros de la familia, también a los tíos, abuelitos, a otra gente que pueda participar, porque ocurre mucho que los niños tienen distintas reglas en función de con quién esté. Como que cada uno pone sus reglas o cada uno hace las cosas a su pinta, y la idea es que podamos respetar estas reglas que vengan de los padres, de cómo esperan criar a sus hijos, y que los demás miembros de la familia, si quieren contribuir, respeten eso, respeten ese tipo de cosas y tener una conversación respecto a lo que queremos, lo que esperamos, que agradecemos que nos quieran contribuir en la crianza, en el cuidado, pero que bajo ciertas normas. ¿Ya? Y, bueno, lo que les decía hace un rato también, participación activa de ambos padres en todas las áreas de los niños, como no repartírselo por, por esferas o por ciertas áreas, sino que tratar de, por ejemplo, ir una vez uno a una reunión de curso, otra vez ir otro, pero tratar de ambos estar involucrados en las cosas del colegio, ambos estar involucrados en
en temas de salud, en los controles médicos, que no se encargue solo una persona de una cosa. Otro punto es ser abierto y flexible, ¿ya? Aprender a llegar a consensos que satisfagan a ambos padres. Y ser flexible igual como con los fallos que pueda tener la otra persona, porque tener claro que todos nos podemos equivocar. Aquí igual implica minimizar el conflicto, tratar de evitar las críticas que no nos van a llevar a nada constructivo. Y esto, bueno, en la crianza y como forma de relacionarnos también en general. Es súper importante. Mantener una comunicación fluida entre los padres. Es bien difícil esto como de nuevo me refiero a papás separados, pero los ejemplos como que son constantes. Esto de no hablarse cuando uno tiene niños, por muy peleados que esté, es casi imposible. Es importante mantener una comunicación y una relación dentro de lo posible saludable. Y bueno, finalmente, cuidar a los niños, entregarles afecto, mucho cariño, estimulación, apoyo, y tratar de participar en eso, papás, mamás, por igual. Eso, no sé si alguien quiere opinar algo, compartir su experiencia, o si tienen alguna pregunta. La idea es aplicar todas estas cosas como los elementos de la parentalidad positiva, que es lo que les decía, vínculos afectivos, respeto, el reconocimiento de los niños, es súper importante, y tratar de que lo hagan los dos. Es un llamado de atención aquí igual para los papás que quizás que no sean como Gabriel y que, que no se involucran tanto, porque él da el ejemplo de que él está muy presente y tiene esta modalidad compartida, entonces obviamente se hace responsable, pero hay muchos que no, y hacerlos partícipes, o sea, que se hagan partícipes ellos, y también las mujeres permitirles hacerse partícipe de esto también, no monopolizar el cuidado de los niños y decir que es algo exclusivo nuestro. Y bueno, creo que la invitación es a cuestionar los roles de género y promover cambios en la familia que nos ayuden a encaminarnos hacia una crianza corresponsable, y también para mitigar los efectos de la doble presencia que está afectando bastante últimamente. Un gran tema, Javi. No sé si queda alguna consulta, alguna pregunta que alguien quiera realizar. Quizás sea bueno que tú también puedas dejar tu correo electrónico, como de contacto por cualquier consulta. Sí, a ver, en el chat. Es harta información, así que como que igual tratar como de hacer un recetario y aprenderla de a poquito, implementarla en la casa. Sí. Sí, son hartas cosas, pero también se podrán dar cuenta que son hartos los beneficios de implementar algunos cambios. A veces somos resistentes al cambio, aunque las cosas funcionen mal, es como que estamos acostumbrados a que funcionen tal como están, y no nos movilizamos mucho por hacer algo diferente. Eso De todas tiende a formas, es súper importante lo que tú mencionabas, que es como un aprendizaje familiar, no solamente como desde la pareja o desde los niños, niñas, adolescentes, sino que un aprendizaje del macrosistema familiar. Hay una Lilian Vera que levantó la mano. Les acabo de escribir mi correo, por si acaso, en el chat, para quienes tengan alguna duda más específica. Y Lilian.
No, disculpen, es que es mi teléfono, no. Pero Pero bueno, terminar diciendo que no hay receta, no hay fórmula, no hay algo que sea infalible y que funcione para todos. Lamentablemente no. De hecho, ustedes mismos, los que tienen varios hijos, se pueden dar cuenta que algunas cosas funcionan con un hijo y otras con otro. Que en realidad entonces no hay una receta que uno diga, ya, con esto nos vamos a la segura y tenemos una convivencia súper sana y saludable. Hay cosas básicas de respeto y de convivencia, pero en general tenemos que mitigar estos efectos de la doble presencia trabajando juntos y viendo lo que funciona para cada familia, tratar de acomodarnos y aplicar lo que podamos de estas cosas, porque sé que también es difícil aplicar todo. Y yo creo que también sirve cuando uno está muy angustiado con esto, pensar que esto es una etapa y que va a pasar en algún minuto. Por ejemplo, yo me estresaba mucho cuando mis hijos eran pequeños, eran guaguas. Em, Llegaba a estar desesperada de repente porque como tienen 1 año y medio de diferencia los más chicos, en un momento había que preparar 2 mamaderas, había que lavar 2 potos, había que mudar, había que hacer todo doble. Eh, y en ese momento, cuando yo tenía que hacerlo, era porque la persona que cuidaba a mis guaguas en casa ya se había retirado. Mi marido trabajaba en unos centros de cultivo, él es salmonero, y entonces yo me quedaba sola, trabajaba todo el día, en la tarde llegaba y tenía que llegar a cuidar a las guaguas. Lo único que no hacía era cocinar, porque eso lo hacía la persona que me los cuidaba. Pero yo no hallaba las horas que, ay, cuándo será el día que estos niñitos tengan 4 o 5 años, que puedan caminar solitos, que puedan ser más independientes ya. Pero a los 4 y 5 años empezaron a haber otros problemas. Entonces, ¿cuándo será el día que tengan 10, que tengan 12 años? Y Cada etapa tiene su dificultad. ahora tienen 16, 18. Ay, Dios mío, ¿por qué no son guaguas? Porque antes los problemas eran menos, ahora los problemas son más porque ahora los chicos no es que sean descarados, sino que son más libres de pensamiento, que se atreven a decir lo que piensan, por lo menos los dos que yo tengo, los más chicos, eh, se atreven a exigir sus derechos, a cuestionar todo lo que uno dice. Entonces, no sé al final qué etapa de los hijos es donde uno descansa más, quizás cuando se vayan de la casa, a lo mejor, no lo sé. O a lo mejor ahí vamos a tener todo el tiempo del mundo y vamos a echar de menos la doble presencia. Después empieza el nido vacío. Claro, ahí vamos a vivir el síndrome del nido vacío y vamos a andar detrás de los hijos y detrás de los nietos y no nos van a pescar. Así que, no sé, yo trato como de ser optimista en todo esto, en realidad yo me muero de la risa de repente. Claro que cuando estoy muy estresada no me voy a estar riendo, pero creo que hay que quedarse con la mejor parte de la vida al final. No sé, pues si tenías pensado hacer una exquisita cazuela y ya no te dio la hora y tuviste que hacer fideitos blancos con un huevito, bueno, ya, pues el fin de semana harás la cazuela. Yo por lo menos ahora ya no me estoy estresando, creo que prácticamente por nada. Trato. Pero de un tiempo de vivir estresada, la vida me ha enseñado que el estrés no sirve de nada, porque en vez de avanzar te vas para atrás, para atrás, para atrás y te empiezas a enfermar. Así que
ánimo nomás, arriba, con toda la fuerza, con toda la energía y sacar adelante las cosas como las podamos sacar. Si todos nosotros somos capaces, Gabriel, tú igual vas a ser capaz. Te felicito por ser un padre presente. Créeme que no todos los padres son presentes. Tenemos, tenemos casos personales y casos cercanos donde casi ni se sabe quién es el padre porque nunca estuvo. Así que te felicito por eso y como lo hagas lo vas a hacer bien porque yo creo que tienes las ganas por estar ahí. Así que eso por mi parte. Sí, yo quiero agregar a raíz de lo que dices tú, María Bernarda, que es algo que siempre repito, me repito y se lo repito también a las personas con las que converso, que tenemos que ser amables con nosotros mismos y tener siempre presente que lo estamos haciendo lo mejor que podemos. Nada más. Que siempre vamos a estar, que mientras intentemos hacer las cosas lo mejor posible, nos podemos quedar conformes. Y si un día las cosas salen mal, bueno, lo repararemos en otro momento, saldrá mejor mañana, podremos cocinar la cazuela el otro día. Pero así va a Yo ser. la estoy cocinando desde el lunes. Sí, yo también creo que es importante no tratarse mal a sí mismos. Yo creo Exacto. que hay que tratarse bien a sí mismos también. Y para mí también este tiempo ha sido de transformación también y transformación súper potente porque yo vivo este momento, esta pandemia, este confinamiento como un proceso de transformación increíble que está aconteciendo en el mundo y en el interior de uno mismo también. Y por ejemplo, todo este tiempo a mí me ha servido muchísimo para muchas cosas. También lo vivo distinto a como lo viviría alguien en Santiago. Yo vivo en el campo, a 15 kilómetros de Coyhaique. eh, tengo un espacio abierto para salir a caminar, para ir a pasear. No vivo ese confinamiento como seguramente lo están viviendo en las grandes ciudades. Y en ese sentido también ha sido un momento de mucho aprendizaje. Eh, por ejemplo, he descubierto, he fortalecido mi tema culinario, por ejemplo. O sea, he descubierto, he innovado en la cocina, estoy descubriendo cuáles son los condimentos que más me gustan. Aprendí a hacer pan de masa madre. Y todo eso lo he logrado a partir de la vida en la casa. Eh, entonces también, sí, es un momento de transformación que yo creo que también hay que aprovecharlo en positivo y tener la confianza de que todo va a ir bien nomás, de que todas estas cosas pasan por algo y pasan para mejor. Eh, y también lo otro con lo que me quedo también con esta charla, con esta sesión, es como, por ejemplo, también en el tema de los niños, yo trato de a ellos asignarles tareas, ya, y por turno, ya, tal día te va a tocar a ti lavar la loza, al otro día le va a tocar a tu hermano, y así. Y ha resultado, pero también cuesta también, porque hay que estar encima, hay que estar ahí como cateteando, también, por ejemplo, con Hay el que tema de la repasarla. claro, de levantarlo en las mañanas, por ejemplo. O sea, también, sobre todo los adolescentes, porque se levantan más tarde y hay que estar ahí como, no sé. Y al final, como tú bien dices, Javiera, no hay receta, hay que tratar de conversar y hay que también tratar de disfrutar lo que uno está haciendo. Yo trato de disfrutar todo lo que hago, trato de disfrutar cuando hago las tareas con mi hija, trato de disfrutar cuando juego con ellos, o sea, siempre trato de disfrutar, porque creo que al final que esa es la clave, digamos, y también tratarse bien a uno mismo
y manejar ahí esos momentos de estrés, esos momentos de enojo, que también es importante, de manejar eso, po, de no estresarse, de no molestarse por cosas, y como tú bien dices, María, reírse también María de lo que Bernarda. pasa, po. María Bernarda, de que también hay que reírse también de las cosas que pasan y a veces de los errores que uno comete y no tomarse las cosas tan en serio tampoco. Y eso, po. Así Y que gracias, Gabriel, por tu aporte, y acotar también que más que tratar de como no estresarse, no enojarse, aceptar también lo que estamos sintiendo, porque muchas veces va a ser imposible no estresarse o no enojarse, pero hacer un alto, decir ya, ¿por qué me está pasando esto? ¿Cómo lo puedo resolver? ¿Tiene solución por mi parte o no? Y tratar de movilizarnos hacia el actuar, hacia cómo podemos resolver este problema y no quedarnos entrampados en el problema. Intentar buscar las soluciones. Ujú. Y lo que no Así podamos es. controlar, tratar de soltarlo. ¿Algún aporte más? Les agradezco a todos su participación. Recuerden que quedó el correo en el chat para quien tenga quizás alguna duda más específica. Tienen libertad ahí de contactarme. Y gracias a ti, Javiera, por traer este tema a colación, que es súper importante y súper importante sobre todo ahora. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias a ti.